lugar. Quiero decirle que en esta oportunidad vamos a estar hablando de algo que nos conmueve mucho a todos. Cuando usted se hace esta pregunta, hermanos, ¿por qué a gente buena le suceden cosas malas? Hasta hay un título de un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué será que suceden esas cosas? Este capítulo 7 habla de 4 personajes, 4 encuentros que tuvieron 4 personas diferentes con Jesús. Habla, hermanos, del centurión con el enfermo, el siervo del enfermo. Habla de la viuda de Naín con el hijo muerto de él. Habla también de Juan el Bautista, de la pregunta que le manda hacer si él era o no. Y habla también de esta mujer pecadora que llegó al hogar de Simón el fariseo. Quiero hacer esto, lo vamos a estar viendo en dos domingos. Y en esta oportunidad quiero hablarle de los dos primeros personajes. Cuando hablamos de la palabra compasión, la podríamos nosotros definir como el dolor que usted siente, yo también lo siento. Compasión significa que lo que a usted le duele, a mí también me duele. Compasión significa que cuando otra persona está pasando por alguna situación no fácil, no agradable en su vida, sea cual sea, enfermedad, alguna desilusión, alguna tristeza, lo que sea, usted también lo siente. Usted tiene compasión por esta otra persona. Cuando la persona está enferma y usted la va a ver al hospital, usted dice, wow, pobrecita esta persona, lo que está pasando. Y usted viene conmovido, viene cargado de ver lo que a esta persona le sucede. También cuando usted se da cuenta que alguien tuvo un golpe. Hay unos que cuando alguien va subiendo una grada y se cae, algunos se ríen. A otros nos da compasión. ¿Está conmigo? Dígame. Dicen, se golpeó, y usted sale rápido corriendo a quererle ayudarlo. No se golpeó muy fuerte, está bien, no le pasó nada. Vea, si nosotros, siendo malos como somos, podemos sentir con muchas oportunidades el dolor de otras personas, ¿se imagina usted el amor de Jesús? Yo le repito eso, si nosotros, siendo como somos, en realidad que nos equivocamos a cada rato, nosotros podemos sentir en muchas oportunidades, usted puede sentir el dolor de otra persona. Es bien fácil sentir el dolor de un hijo, es bien fácil sentir el dolor de los padres, es decir, pobrecito mi papá o mi mamá, pobrecito mi hijo, lo que le pasó, se golpeó y usted sale corriendo a levantarlo, se cortó acá, se cayó de algún columpio y usted sale corriendo y lo lleva para que lo sanen y lo curen. Pero ¿qué pasa cuando es otra persona? ¿Será que usted siente la misma compasión? Pues quiero decirle que Jesús sí sentía esa compasión y Él murió por nosotros por causa de eso. Y cada vez que Él veía a sus hijos, que Jesús veía su creación y los veía cojos, Jesús se conmovía. Cuando Jesús veía ciegos, Él se conmovía. Cuando Él veía sordos, cuando veía mudos, cuando veía leprosos, Jesús se conmovía. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Cuando Él veía que las personas tenían hambre, diga hambre. Él le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Y Él simplemente oró y multiplicó panes y peces, y Él no mandó a nadie sin comer. Diga gloria a Dios por eso. Amén. Porque el Señor dijo, usted tiene hambre, yo me conmuevo, yo tengo dinero en mi bolsa, vamos nosotros a comer. No, Jesús dijo, démosle de comer a todos. Le un aplauso al Señor por eso. Amén. También Jesús, al ver personas de corazones duros, diga corazón duro, pero no le digan de la par así. No. Cuando veía a alguien de corazón duro, también Él se conmovía. Por ejemplo, en Simón el fariseo, personas que sufrían por la pérdida de un familiar. ¿Se acuerda de Marta y de María? Y Jesús llegó a consolarlas. Entonces Jesús sentía lo mismo que estas personas sentían, y Él iba y les ayudaba. Es por eso que alguien, Él siempre estuvo dispuesto a ayudar. ¿Cuántos se alegran por eso? Cuando Jesús ve tu sufrimiento, Él está listo para ayudar. Él se conmueve. Él no es igual que todos los demás y dice, no, pues
pasa lo mismo. No es mi problema, es problema de él, él se lo buscó. Jesús dice, no, a mí me conmueve lo que está pasando él, lo que está pasando ella, yo le voy a ayudar. Denle un mejor aplauso al Señor. Y se va a solucionar mis problemas. Este es lo que puedo hacer, esto es lo que puedo comprar. Nadie de ellos pudo solucionar el problema hasta que Jesús llegó frente a ellos. Fíjese que si nosotros nos ponemos a preguntar quién de ellos, de estos personajes, merecía que Jesús le ayudara, creo que todos nosotros diríamos que ninguno de ellos merecía que le ayudara. Yo no merecía que el Señor me ayudara. Yo no sé si alguno de ustedes merecía la ayuda del Señor, pero en realidad nadie merecíamos que el Señor nos ayudara, que nos rescatara, que nos sacara del lodo cenagoso en el que estábamos, o del hoyo, del abismo en que nosotros mismos nos habíamos metido. Nadie merecíamos eso, pero Él con su amor, diga, con su amor, Él sí nos rescató, Él sí nos salvó, Él nos sacó de donde estábamos, nos pasó nuestras tristezas, las cambió en baile. Él nos pasó de tinieblas a su luz admirable. El Señor nos pasó de muerte a vida y vida en abundancia. Ese es el amor del Señor, que aunque no merecíamos nada, el Señor nos dio su amor. Fíjense que las personas fácilmente nosotros hacemos el siguiente análisis. Somos bien analíticos en ese momento. Fulana, ¿puedes ayudarme? Hey, fulanito, ¿será que me ayudas? Mira el problema en el que estoy metido. Y usted dice, aquella vez yo le pedí ayuda y no me ayudó. Hoy no le ayudo yo. ¿Se habrá portado bien conmigo? No se portó bien conmigo. Cuando le dije una cosa, me contestó bien feo. Así es que no le ayudo. ¿Cómo se habrá sentido esta persona? ¿Será que cuando yo estuve así me ayudó? Quiero recordarme, una vez yo estaba mal y le pedí ayuda y nunca me ayudó. Pues no le ayudo. Pero gracias a Dios, diga, gracias a Dios. Jesús no es así. Nosotros podemos ser infieles en todo momento. Nosotros podemos quedarle mal. Nosotros podemos fallarle. Nosotros podemos romper cualquier promesa que le hayamos hecho al Señor. Pero Él es el único que va a permanecer fiel a todos nosotros. Él no puede negarse a Él mismo. Él siempre va a estar fiel. Aún así usted le diga, Señor, te prometo que esta semana me levanto a las 5 de la mañana a orar. Y la alarma suena a las 5 y usted lo que hace es apagarla y seguir durmiendo. Señor, si tú me contestas mi petición, yo te prometo que voy a hacer tal cosa, y nunca lo hace. El Señor sigue permaneciendo fiel. Es ahí cuando muchas personas en esos momentos deciden si ayudan o no ayudan, pero Jesús siempre está listo para ayudarnos. Él no ve cuántos méritos nosotros hemos hecho para recibir la bendición que Él quiere darnos. Él simplemente quiere bendecirnos porque nos ama. Amén. Quizás no me escuchó bien. Él simplemente quiere bendecirnos porque nos ama. Así de fácil. Yo quiero darle un ejemplo, hermanos. Yo quisiera que usted me dijera, ahí está Mateo ahora. Vea que pequeñito está el niño. El niño ni siquiera habla, quizás el niño no trabaja para comprarle regalos, pero papá y mamá lo aman. ¿Qué ha hecho él para ganarse ese amor? Todavía nada, simplemente existir. Así es Jesús con nosotros. Él no necesita que nosotros hagamos algo por Él. Él simplemente nos ama porque nos ama. Den un aplauso al Señor, hermano. Cuando estamos bien pequeñitos, bien indefensos, y nosotros solo simplemente todos los días a mamá, quiero esto, mamá, quiero lo otro, papá, dame aquí, papá, dame allá, papá, mamá, siempre están listos para comprar todo, siempre están listos para darle de comer, siempre están listos para vestirlo, siempre están listos para dar educación, papá y mamá que aman, siempre están listos para dar amor. ¿Qué hemos hecho nosotros como hijos a nuestros padres para que ellos nos den ese amor? A los abuelos, dicen que cuando usted cría a sus hijos, está criando a sus nietos. Fíjense, los abuelos todavía son más abuelos que los papás. Y todo lo que los nietos le piden los abuelos, ahí están listos para dárselo. Y papá y mamá dicen, no, mamá, no le dejes eso. Y dicen, yo se lo quiero dar, yo sí la quiero, yo así la amo. Cuando dicen amén, cuando los nietos dicen amén. Gloria a Dios. Yo tengo esa bendición que mi suegra, hermano, yo no le compro y ella le compra. Qué bueno es para mí eso. Dice el Señor, hermanos, dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que yo no necesito hacer nada, no necesito moverme, yo simplemente necesito amar al Señor porque Él a mí me ama. La justicia solo busca los méritos, pero la compasión ve las necesidades. Y fue la necesidad la que hizo que el Dios Todopoderoso, el Creador, viniera a ver a su creación, para que Él mismo se manifestara en carne para ver y ayudar a sus hijos. Él no podía ver y decir: ¿cómo es eso que mi pueblo, mis hijos, el pueblo que yo he escogido, están mal? Yo no lo voy a dejar que estén mal. Yo los amo, yo los quiero. Ellos son míos, ellos me pertenecen. Yo les voy a dar todo lo que ellos quieren. Y de recibir todo lo que el Señor nos va a dar a nosotros, también incluye la reprensión. ¿Cuántos dicen amén? Incluye la exhortación, incluye el regaño, incluye una jaladita de orejas. Amén, hermanos. Es que solo queremos las cosas buenas, ¿verdad? Pero no, también el Señor dice: ¿sabes qué? Si tú no haces tal y tal cosa, están las bendiciones y está lo malo que te va a ir. Tú escoges. Yo pongo frente a ti lo bueno, pongo frente a ti lo malo. Tú escoges. Los primeros 10 versículos que ahora hemos leído corresponden al centurión y a ese siervo enfermo que él tenía. El Evangelio y el libro de los Hechos, hermanos, nos hablan de centuriones. Los centuriones son personas que estaban a cargo de 100 soldados que tenían ellos que administrar y podían darles órdenes, y los soldados hacían todo lo que les parecía de acuerdo a lo que los centuriones habían mandado a decir. Estos son mencionados en las 4 versiones del Evangelio, en el libro de los Hechos, como hombres con un carácter fuerte, personas con autoridad. ¿Me está poniendo atención, hermanos? Hombres leales a su trabajo. E incluso Hechos capítulo 10 menciona a Cornelio, y él habla de Cornelio también como alguien que oraba a Dios, como alguien que hacía limosnas al pueblo, como alguien que tenía un muy buen testimonio. Hechos capítulo 10 nos menciona a Cornelio, versículos del 1 al 2. Usted puede leer las características de Cornelio, lo que él hacía. Creo que la hermana ahí se lo va a poner. Pero siempre que habla de un centurión, está hablando de personas con autoridad, habla de personas leales a su trabajo, habla de personas con carácter fuerte. Este centurión que hoy hemos leído acá, hermanos, en Lucas 7, vemos como los ancianos de los judíos le hablan bien de él a Jesús. Los ancianos de los judíos vienen hacia Jesús a decirle: haz esto por favor, porque Él se porta muy bien con nosotros. Incluso le dice: nos ha hecho una sinagoga. Este centurión se había comportado muy bien con el pueblo de Dios. Dicen amén. Dicen los ancianos de los judíos: Él es muy bueno con las personas en Capernaum y hasta nos ha construido una sinagoga. Se nota en todo este escrito, en el relato de lo que leímos, hermanos, sobre este centurión, que era un hombre muy bueno, que hacía cosas muy buenas. ¿Está conmigo? Y este centurión, de hecho, hermanos, tenía la preocupación de su siervo. Fíjense que hay muchos empleadores que no les interesan sus empleados. Y le da lo mismo si se enfermó o no se enfermó. Y le dice: ese no es mi problema. Usted solo pidiendo incapacidad cada rato. Usted no se presenta a la hora que tiene que venir. Usted solo enfermo pasa. ¿Y sabe lo primero que hace? Lo quitan, lo despiden. Bueno, a mí no me interesa gente enferma. Pero este centurión no. Este centurión es a la inversa. Este centurión dice que tenía un siervo de él enfermo. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos pueden sentir el dolor de otros? Este centurión lo estaba sintiendo. Este centurión decía: yo no puedo ver a esta persona en cama con ese dolor. Como mínimo yo voy a orar por ella. ¿Alguien dice amén? Yo no puedo ver a aquel tirado en el suelo, no lo puedo ver sangrando, yo no puedo ver cómo él está sufriendo. Yo le voy a ir a ayudar. Dicen amén. Fíjense que en la parábola del buen samaritano, Jesús hablando, hermanos, diciéndoles a ellos: un sacerdote pasó, un levita pasó, pero vino un buen samaritano, y al verlo tirado en el suelo, todo desangrado, se detuvo y le ayudó. ¿Cuántos escucharon eso? Hay personas que dicen: bueno,
hermano, ese no es mi trabajo, ese no es mi problema. Y que vean cómo ellos hacen. Para eso tienen familia, para eso tienen hijos, para eso tienen eso. No, hermano, ¿sabe qué? Hay muchas mamás, hermanos, que pudieron alimentar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden alimentar a una mamá. ¿Está poniendo atención? Porque no les interesa el dolor de los demás, no tienen compasión. Pero Jesús sí tenía y tiene compasión por todos nosotros. Gracias por eso. Jesús se preocupa por mí. Sí, Él se preocupa cuando ve que usted abre la refrigeradora y no tiene nada de comida. Jesús está pendiente de usted. Si usted le habla, si usted le pide, si usted se postra ante el Señor le va a proveer. Eso hizo Abraham cuando su hijo Isaac le dice: papá, ¿a dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dijo: Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Eso es tener fe. Diga fe. Es que es bien importante la fe, hermano. Si usted no tiene fe, nunca va a agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:1, si me ayuda ahí la hermana. Hebreos 11:1, si alguien lo sabe de memoria, no, aquí lo puede leer, si yo se lo digo, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque yo no lo vea, yo declaro por fe que lo voy a ver, lo voy a tocar, lo voy a tener. La preocupación del centurión sobre el empleado de él dijo mucho del tipo de persona que el centurión era. No impresiona solo que se conmovió por su siervo, sino también el grado de humildad que tenía. Dice que los mandó rogando, diga rogando, a Jesús. Hay mucha gente que no le ruega a Jesús, le da pena. No, si el que usted no tenga pena de rogarle al Señor, que Él le va a dar. Él se lo va a dar. Lo que usted quiera pedirle, Él se lo va a dar. Cuando dicen amén. Fíjense que este centurión era un romano. Y un romano no se iba a presentar frente a un judío. O que las demás personas vieran lo que él hacía. Incluso llega a decirle: yo siendo romano, no soy digno que entres en mi casa. Puso atención a eso. Amén. Ellos, hermanos, no podían mezclarse, no podían tener relación con ellos. La característica más poderosa de este centurión es que él tenía fe. Y estoy seguro que Jesús, hermanos, sanó sin necesidad de ir, de caminar hasta la casa del centurión. Este hombre tenía tanta fe que le dice: no hay necesidad ni que vengas a mi casa, solo di la palabra, porque yo también soy hombre con autoridad y tengo personas a quienes yo dirijo y mando. Tú también tienes, le dice él a Jesús. Si es que solo di la palabra. Marcos 6:6 dice que Jesús se maravilló por la poca fe de los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas? El pueblo de Dios. ¿Quiénes somos el pueblo de Dios? Amén. Diga, ¿quiénes somos el pueblo de Dios? Nosotros. Pero él se maravilló por la poca fe de ellos. Espero que no diga eso de nosotros. Dice que no pudo hacer más milagros ahí por la incredulidad de ellos. ¿Habrá algún incrédulo todavía acá? Ahorita podemos orar por usted. Jesús no pudo hacer más milagros, dice Marcos 6:6, por la incredulidad de ellos. En 2 ocasiones se maravilló Jesús de ver la fe en personas que no eran del pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos somos del pueblo de Dios? Amén. Ahí todos dicen amén. Pero Jesús se maravilló de ver a personas que no eran del pueblo de Dios tener fe. Uno de ellos es el centurión. Mateo 8:10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 15:28: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Lo ideal sería que Jesús halle fe en nosotros. Dígame, por favor. Amén. Si este centurión romano, el cual era pagano, sin entrenamiento en la palabra de Dios, él no se congregaba los domingos, él no tenía una Biblia como nosotros la tenemos, y él tenía esa fe, ¿cuánto más fe debemos de tener nosotros?
Dígame, por favor. Yo sé que estoy poniendo el dedo en la llaga y gracias a Dios por eso. A mí me gustan los mensajes que transforman. No mensaje de prosperidad, que mañana vas a tener un Mercedes-Benz del año. Eso es nada serio. No va a ir a estrellar, hasta ahí llegó. Pero si usted tiene fe, ¿cuántos dicen amén? A mí me gusta que cuando un poquito dicen amén es porque le está calando. Yo espero no ser acusado de tener poca fe o de no tenerla. Nuestra oración debe ser lo que dice Lucas 17:5. Señor, aumentanos la fe. Denle un aplauso al Señor. Esa fe que el centurión tenía, esa angustia que él sentía por su siervo, eso movió y ocasionó un milagro de sanidad divina. ¿El qué es lo que ocasionó eso? Lo ocasionó la angustia que el centurión mostró, la preocupación que él tenía por un tercero, por su prójimo. ¿Cuántos se han preocupado por otros aquí? Pertenece a su mano, que no sea un familiar, que no sea su hijo. Que usted tenga compasión y decir, yo me preocupo por esta persona, cómo está. Esa fe hizo, esa angustia hizo que se diera un milagro de sanidad. Incluso el Señor, hermanos, sin moverse donde Él estaba, porque Él es omnipresente y omnipotente, Él pudo sanar al siervo del centurión. Denle un mejor aplauso a Jesús por la sanidad. Amén. La segunda persona está a partir del versículo 11 al versículo 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Escucha eso, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció, tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. ¡Qué tremendo! Yo no sé si se puede escuchar la voz del Señor diciendo: hermana, no llores. Hermano, no llores. Aquí estoy yo. Yo te voy a solucionar el problema. El Señor es el Todopoderoso. Él puede solucionar. Solo el que es todo amor podía sentir compasión por una mujer sola. La mujer era viuda. Diga, viuda. Ya había perdido a su esposo, hermanos. Ella estaba sola. Ya había llorado la muerte de su esposo. Ya había tenido un entierro doloroso como el de su esposo. Y lo único que le quedaba era su único hijo, el cual ahora estaba muerto. Tristeza para esta mujer, llorar, llorar, llorar. Su vida era de llorar, su vida era de lamento, sin esperanza. No había nada más que hacer, que su único hijo, lo que le había quedado de su matrimonio con su esposo, ahora también estaba muerto y ahora había que darle el último adiós a su hijo. Ya para meterlo, hermanos, ya para sepultarlo, Jesús se hizo presente a ella. ¿Cuántos se alegran por eso? Él llega, se hace presente, hermanos. Y dice Lucas 7:13: y cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Yo no sé si usted ha sentido esas caricias una vez, llorando toda la noche, mojando almohadas, mojando sábanas con sus lágrimas, y de repente siente esa paz, esa calma, que Jesús lo abraza, Jesús lo aprieta bien rico. Dice usted: Jesús está aquí conmigo. El Señor le está diciendo: no llores más. A partir de ahora vas a tener una mejor vida si crees en Jesús. Debe hacer un aplauso al Señor por eso. Yo no sé si usted se imagina ese momento, hermano, de esta mujer llorando, llorando, y que Jesús se haga presente y le diga: no te preocupes, sea cual sea el dolor. Yo no sé si usted puede soportar un dolor de eso, hermano, de que se le muera el esposo y luego su hijo. Debe ser bien difícil. Una situación muy triste, una situación que usted no va a encontrar consuelo en nadie. Las personas le van a decir muchas cosas, le van a decir muchas palabras, le van a intentar dar ánimo, pero ninguna le va a dar el consuelo que Jesús le puede dar. Ven conmigo, dice el Señor, yo te daré paz en medio de la tormenta.
Ese versículo empezamos leyendo hoy. Y cuando ellos estaban aturdidos, cuando ellos estaban atribulados, cuando no hallaban qué hacer, cuando sintieron la angustia que ellos se iban a ahogar, vinieron a Jesús. Y Jesús les resolvió el problema. Amén. En este episodio de la madre quiero hablarle de dos encuentros que se dieron en este momento en la puerta de la ciudad. Y yo quiero que se lo imaginen, hermanos. Ustedes imagínense lo que está sucediendo. Dos tipos de grupos se encontraban. El grupo que seguía a Jesús. Dice que Jesús venía con muchos de sus discípulos a la ciudad, hermanos, y una gran multitud. Ese es un grupo. ¿Se está poniendo atención? Ellos venían, un grupo de personas con Jesús, y los discípulos venían con él. Y el otro grupo de personas es el que va con la mujer hacia el funeral. Amén. So, Jesús va y Jesús viene caminando con sus discípulos y una gran multitud. Y todos van cantando, aplaudiendo, salmos, himnos, porque el Señor va con ellos. ¿Cuántos se alegran que Jesús va con nosotros? Quiero ver esos aplausos entonces. Oh, Jesús está conmigo. Pero no voy a estar triste. Jesús está conmigo. ¿Cuándo dicen amén? Vamos alegres, vamos contentos, vamos gozándonos. Él va entrando a la ciudad, pero viene otro grupo saliendo de la ciudad. Aquellos van vestidos con colores de blanco, con mucha alegría, tirando confeti para todos lados, tirando muchas cosas y aplaudiendo y hasta brincando y saltando, porque Jesús está con nosotros. Pero viene otro grupo de personas vestidos todos de negro, llorando. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y vienen hacia afuera de la ciudad y ellos van saliendo llorando hacia el funeral. Si usted es de los seguidores de Jesús, amén, porque van a aquel grupo vestidos todos de negro, llorando, tapándose, con lentes oscuros, porque van llorando. Si usted es de ese grupo, es de aquellas personas que van siempre tristes, que van siempre lamentándose, que están llenos de pleitos su vida, que su vida está llena de gritos, de llantos, de todo lo malo le pasa, porque va en el grupo que no va con Jesús. Amén, gloria a Dios. Otra vez, ¿por qué le pasa todo eso? Porque va en el grupo que no va con Jesús. Amén. Pero el que va con Jesús, yo pensé que alguien iba a empezar a aplaudir. Ese va aplaudiendo. Todopoderoso, dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es, quien era en el pasado y quien ha de venir, el Todopoderoso. En un aplauso al Señor. Entonces le dice, muerte, tú me obedeces, porque la muerte le obedece al Señor. Los demonios le obedecen al Señor. Las enfermedades le obedecen al Señor. La naturaleza le obedece al Señor. Él es el Todopoderoso. La muerte no iba a ganarle la batalla a Jesús, hermanos, y ese día se encontraron. La muerte saliendo de la ciudad y la vida venía entrando a la ciudad. Qué acto de compasión, de amor más bello, ver a Jesús decirle, madre, aquí está tu hijo, no llores más. Amén. Amén. Póngase de pie esta mañana, gloria al Señor.